Bueno, está como todas las semanas, en este caso el doctor González de Legal NEA, porque, bueno, hoy vamos a hablar, escuchen, pues hay muchos así, gente que trabaja en el Poder Judicial que nos mira. Sí. Saludamos a todos. Es bueno tener amigos. Mucha. Pero ponen la radio de fondo mientras atienden los expedientes. Sí, no, están atentos. Así que, y hoy estén atentos, mitos y verdades de los jueces. Mitos y verdades de los jueces. Así de una, ¿Qué nomás. tul? Así que, para saludarlos por su día, ¿no, doctor González? ¿Cómo Claro. le va? Linda manera. Lindo Buen día. para saludar. ¿Qué van a decir? ¿Cómo estamos? Muy bien, buen día. Feliz semana en este caso para los jueces, porque el día 15 fue el Día del Magistrado, justamente. Mira. Se recuerda, se celebra en función de la fecha en que se constituyó la asociación que los nuclea, que los reúne, digamos, en la defensa de sus intereses, de sus derechos como magistrados. Son unos privilegiados porque festejan 3 veces al año, ¿no? El ¿Por Día del qué 3 Abogado, veces? el Día del Magistrado, después el Día del Empleado Judicial. Siempre bueno, están festejando. para Nosotros, empezar, los que ¿viste? litigamos, tenemos una sola fecha, pero bueno, está bien. Los Pero- jueces tienen privilegios. Pero ellos Está peor tienen que para- Alberto y Cristina, los abogados. Pero ellos tienen para festejar. Tienen también. El juez tiene Bueno, para- pero imagínate si no es un rol o una función que tiene tanto, digamos, alrededor, que ya Hernández en el Martín Fierro ya te recomendaba que te hagas amigo del juez, como un consejo de vida. Y no sé si estas cuestiones en la práctica están tan instaladas en cuanto a, no sé, tener un buen contacto con el juez te puede facilitar mucho las cosas. ¿Es así? ¿Son tan accesibles a la hora de que uno tenga contacto con ellos? ¿Cómo es? Bueno, la verdad es que creo que tiene mucho que ver con la experiencia que puede desarrollar cada uno desde su función. Los abogados hemos asistido con todos los cambios procesales últimos, más esta nueva normalidad que nos trajo la pandemia. Hemos asistido a un mayor contacto, a un contacto mucho más fluido con los jueces, en razón de la necesidad de acordar cosas, de contactarte en las audiencias, de conectarte al Webex, que es el sistema por el cual tenemos las audiencias en la provincia. Los nuevos códigos les traen mayores obligaciones a los jueces en el sentido de estar presentes sí o sí en las audiencias, todo esto que hemos hablado otras veces de la oralidad. Entonces esto nos ha dado un contacto mucho más fluido con la tarea de los jueces, y ha cambiado un poco la experiencia tradicional donde se lo veía al juez como algo prácticamente inaccesible, inalcanzable, y a partir de ahí también se tejían algunos mitos o muchos mitos respecto de que aquello de que por alguna razón de conocimiento, de cercanía, de poder y demás podían tener una mayor cercanía, podían eventualmente llegar a tener una mayor influencia. Un concepto que habitualmente se utiliza por cómo es también la estructura judicial limita. Los jueces no toman contacto con las partes, solamente se expresan a través de la sentencia. Esas cosas se fueron cambiando, ¿no? De a poquito. Fueron cambiando y se escudó mucho eso tras la garantía de imparcialidad que tenía que tener el juez. Entonces, un juez imparcial era mal visto si estaba conversando con una de las partes. Esto se generó en otra época donde la comunicación era solo por escrito o personal. Hoy las comunicaciones están tan avanzadas, la realidad social es tan compleja, estamos todos vinculados, entonces uno está en contacto como operador judicial o como cualquier persona común, digamos, porque participa de la comisión de la escuela de los hijos o porque está en un grupo de fútbol o de básquet, y eso obviamente genera relaciones, entonces genera una nueva, lo que yo llamaría, digamos, la necesidad de generar una nueva ética, ¿no? Pero, a ver, ustedes como profesionales del derecho en algún momento se habrán cruzado en la facultad, hasta pueden llegar a ser compañeros de promoción y todas esas cosas, ¿no? Nos toca incluso la paradoja de a veces estar, de ser los superiores, digamos. A mí me tocó como decano de una facultad tener a varios jueces como profesores. Entonces, Claro. En el ámbito académico uno era el superior y en el ámbito judicial el otro, la relación era inversa, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué situación? En relación a esto, ¿no? Al rol de los jueces, ¿no? Muchas veces a nosotros nos toca desde este lado tener conocimiento de distintos temas en donde uno por ahí apela desde un micrófono a la humanidad del juez, a la sensibilidad, pero por ahí cuando uno habla con los abogados te plantean que por más sensibilidad y humanidad que pueda tener, las leyes, el proceso va por otro lado. Y ahí da la sensación de que si el juez
conociera a esa persona que está pidiendo algo, si conociera el caso más allá de un papel, por ahí tendría otra mirada. ¿Es tan así o eso es parte del mito? O sea, para los jueces, ¿los casos son expedientes o en algún punto se involucran con las historias que hay detrás de los casos? Se suele ver mucho en los casos de desalojo, por ejemplo, ahora. Mira, creo que es parte de este cambio que se dio, que se está dando. Es cierto que tradicionalmente, digamos, se privilegió el expediente, se privilegiaron los papeles. Hay un dicho que es muy común: lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Entonces era como parte de un sistema muy positivista, le decimos nosotros, es decir, que solo tenía en cuenta la ley, la forma, lo que estaba escrito, el plazo. Entonces pareciera ser que el conflicto humano, a partir de que ingresaba al Poder Judicial, perdía esa condición de ser conflicto humano y pasaba a ser un trámite. Sí. Entonces se burocratizaba. Yo siempre uso una metáfora de que detrás de la carátula, nosotros le decimos carátula, la tapa del expediente, donde está el nombre, la identificación, el número del expediente del caso, hay una cara, hay un rostro humano, ¿no? Sí. Y esa es una visión que se está instalando y obviamente no es algo definitivo, se está en proceso. Venimos de una cultura de muchos años, de mucho tiempo de esto del predominio del expediente, de lo formal, y cambiarlo va a llevar su tiempo, pero hay que decir de que hay un cambio muy importante. Muchos jueces, muchos jóvenes jueces que vienen con otros criterios, hay criterios muy digamos también desde el punto de vista de los superiores tribunales de justicia en la región, tanto de Chaco como de Corrientes, que están planteando la necesidad de flexibilizar estas cuestiones. Y bueno, estamos asistiendo a un cambio importante. Lo que por ahí siempre también es bueno resaltar es que la gente, uno de los mitos es de que el perfil de los jueces es el que se ve en los medios de comunicación. Y ese no necesariamente es el perfil del juez de todos los días, ¿no? Del tipo que se levanta temprano, que va a su despacho, que muchas veces vuelve a la tarde, que se lleva los expedientes a la casa, que está trabajando. Generalmente en los medios se ven las imágenes de los jueces de Buenos Aires. Y en algunas circunstancias muy especiales. Y de un determinado fuero que no tiene Comodoro mucho Pi, poder, o sea, Comodoro claro. Pi, los jueces penales. Una disquisición, una cosa de la justicia ordinaria, donde están los conflictos de todos los días, de familia, laborales, civiles y demás. Otro fuero es el federal, donde evidentemente que el juez tiene un poder distinto, desde que puede resolver, por ejemplo, el juez federal número 1 de Corrientes, qué partido ingresa o no a una elección, qué candidato ingresa o no ingresa, digamos. Entonces, hay un poco que tratar de ponerle claridad para que la gente comprenda, digamos, un poco la mirada de... tengo una mirada más real de la figura doctor, del juez, usted ¿no? recién ha hablado de una mirada más real, y lamentablemente hoy, por la globalización, se mediatizan cuestiones de la vida privada de algunos magistrados, donde ahí agarramos, son todos iguales. Fulano le gusta la noche, le gusta el baile, le gusta el bochinche, como dice la canción, y los metemos a todos los jueces son iguales. Es una de las formas de generalizar, digamos. Los jueces como tales tienen obviamente todo su derecho a su intimidad, su vida privada y demás, pero también es cierto que tienen algunas reglas de conducta específicas que hacen a su rol, digamos, ¿no? Que no, por ejemplo, emitir opinión. Hoy es época de redes sociales, ¿no? Una cuenta en Twitter o una cuenta, un juez puede tener esta herramienta y podría, digamos, opinar sobre temas de la realidad como cualquier persona en una red social, o eso podría ser un motivo para que después en algún momento le digan, no, usted ya anticipó opinión en este tema y puede recusarlo. Sí, a mí me llama la atención por ahí algunas publicaciones, sí, de algunos magistrados, incluso en horario de trabajo, digamos, que nada tienen que ver con su tarea, y a veces por el contenido, ¿no? Porque también no solo hay que tener la función, hay que honrarla, y hay que ser un poquito atento nomás y mirar, y uno se da cuenta de estos detalles, digamos, ¿no? Creo que justamente las redes sociales exponen mucho de la privacidad, de la forma de pensar, y eso tiene que tener cierto cuidado. No se le puede pedir a un juez que no tenga opinión. Uh-huh. Obviamente que la tiene. De hecho, tenemos que entender que el Poder Judicial es un poder político, es un poder del Estado. Ahora, esa función se representa normalmente en la cabeza del Poder Judicial, que son los superiores tribunales de justicia o la Corte Suprema a nivel nacional.
y que hacen política a través de sus fallos. Por ejemplo, la Corte cuando ordenó limpiar el riachuelo, digamos. Entonces se están metiendo en una cuestión que debía ser normalmente de la política desde el Poder Judicial. Ahora, en la vida cotidiana hay que ser muy cuidadoso con eso, y otros posicionamientos que tienen que ver también con los posicionamientos académicos. Es decir, yo pienso de determinada manera porque soy profesor universitario y entonces resuelvo de esa manera, o incluso en las cuestiones personales. Hay una anécdota muy interesante de la jueza Argibay de la Corte, por ejemplo, que había sido víctima en su momento de ciertas persecuciones durante la dictadura y demás, y cuando le tocó resolver cuestiones vinculadas a esta, pudo dejar de lado sus principios, sus convicciones, y resolver conforme a derecho, digamos, ¿no? Así como conductas esperables. Lo saludamos al doctor Maciel, que también ya está ahí desde el estudio vía Skype. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, hablando, acá gran que no solo fue el día de los jueces, sino también fiscales y defensores, y a ellos también funcionarios del Poder Judicial. Sí, hay que distinguir magistrados, serían jueces, fiscales y defensores. Funcionarios son de secretarios, prosecretarios, hacia abajo. El día de todos. Y hay anécdotas, anécdotas, por ejemplo, mitos y verdades. Vamos a preguntar, si uno lleva facturas al secretario, te mueve más rápido el expediente. ¿Mito o realidad? En realidad... no se pelee para responder, no hay problema. Es un poco incómodo también, no vamos a hablar sobre todo lindo. No deberían recibir ningún tipo de regalo o dádiva o cuestiones como estas, pero bueno, al ser factura y cuestiones, también hay cuestiones que dentro de la cordialidad por ahí se dan, pero también es un mito porque bueno, todo el proceso no pasa solo por el juez, sino que hay muchos funcionarios y empleados judiciales, ¿no es cierto?, que hacen a que el proceso llegue hasta la instancia donde el juez debe decidir la cuestión. Pero sí, es básicamente, creería yo que es un mito. ¿Es un mito, doctor González? Sí, yo creo que sí. Generalmente está asociada esta conducta con las fiestas de fin de año, sobre todo los estudios más grandes suelen hacer una gentileza generalizada, y otras veces está asociada cuando nos cuesta remarla tanto tiempo, muchas veces cobrar un honorario más o menos importante o interesante, y entonces, como ese proceso no llegaría sin la intervención del juzgado, pero yo nunca he visto llevarle a los mandados, llevarle al secretario, generalmente es con los empleados, es una atención que... pero además se establece una relación de muchas ficciones, ¿no? Hacer como que parezca que no es, pero de hecho es, o ese tipo de cosas. Hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía en ese sentido. Entonces creo que hay cosas que tenemos que blanquear y decir y ponernos de acuerdo si son tolerables o no, porque si no entramos en esto de que, un ejemplo típico es con los testigos. Los testigos son testigos de la parte, sin embargo, cuando llegan al juzgado no podemos ni hablar para que no vayan a pensar que estuvimos hablando con el testigo para decirle que declarar. Es necesario blanquear un montón de cosas, claro, y entre eso la relación juzgado-profesional, ¿no? Otra de las cuestiones que siempre, no sé si eso les pasa con los clientes, si uno pierde es porque la otra parte arregló con el juez. Mirá, cuando planteábamos qué trabajar esta semana y cómo ver este tema del Día del Magistrado, le contaba una anécdota a Carlos respecto de muchas veces los colegas, para justificar errores, omisiones, olvidos, tardanzas, recurren a esto de echarle la culpa al juez, de echarle la culpa al sistema. A partir de una anécdota que me pasó el sábado pasado, donde me decía una persona conocida, no, y mi apelación está hace 1 año y medio, pero escuchan, las apelaciones no duran más de 3-4 meses en el fuero laboral. Dice, no, lo que pasa es que mi ex patrón le está pagando a los jueces para que retengan la causa y cajoneen la causa. ¿Y quién te dijo eso? Mi abogado. En ese sentido también hay que llamar a la reflexión de los abogados, en el sentido de cumplir nuestros actos con toda la idoneidad que podamos, con toda la responsabilidad que podamos, y tratar de no contribuir, digamos, a esta imagen, a esta opinión respecto de la justicia que realmente no colabora para nada, porque si nosotros hacemos que la justicia no sea creíble, nos vamos a quedar sin trabajo, sencillamente. La gente no va a recurrir a la justicia para resolver sus cosas, y esto no hace bien tampoco a la convivencia social, ¿no? No sé, Carlos, si tienes alguna anécdota también. No, bueno,
Justamente anoche hablábamos con amigos y planteábamos esto, digamos, qué opinan de los jueces en general. Y lo que noto es que, por ejemplo, en el común de la sociedad, cuando alguien se refiere a los jueces, automáticamente hace referencia a los jueces del fuero penal, digamos. Pero también hay una generalización respecto a este tipo, a los jueces que ejercen se dedican a esta rama del derecho, digamos, pero hay que entender que también hay jueces laborales, hay jueces penales, hay jueces civiles, administrativos, etcétera. Y cada ramo, cada materia tiene su particularidad y bueno, también obviamente existen este tipo de, bueno, la anécdota que contaba José María, ¿no es cierto? De que mi causa... Más risueña también, ¿no? ¿No? Porque alguien compró a un juez, digamos. Dentro de los mitos, Carlos, José María, y con esto no los quiero comprometer, pero el trato humano también es influyente. O sea, si viene un abogado prepotente, autoritario en el juzgado, te van a planchar el expediente por antipático, ¿no? Saquemos los mitos, saquémoslo. Como en todas relaciones humanas, el trato tiene mucho que ver en los resultados que uno obtenga. Obviamente, si yo voy de pesado, prepotente, soberbio, y es muy probable que genere una reacción adversa del otro lado y consciente o inconscientemente va a traer algún efecto. Entonces, es parte de las reglas del buen trato. Lo que hay que recordar acá, porque a veces se olvidan en el sistema judicial o en el Poder Judicial, de que por ley los abogados estamos equiparados al trato de los magistrados. Claro. Entonces, esto es algo que le recordamos a los empleados muchas veces, a veces a los propios secretarios, decirle, mire, usted se dirige así a su juez, porque usted tiene la obligación de tratarme de la misma manera que lo trata el juez. Entonces, insisto, estas son relaciones humanas, como tal tienen todas las cuestiones propias de las relaciones humanas y el éxito está asociado a la capacidad de establecer las mejores relaciones humanas entre todos los que componemos el sistema, ¿no? Bueno, dijo, hay anécdotas risueñas, a ver, alguna. No, bueno, la primera audiencia que me tocó, por ejemplo, uno nunca se va a olvidar la primera audiencia laboral, había un juez laboral que ya no está más, era muy, muy particular, sobre todo en la forma de vestir, ¿no? ¿El juez? El juez, sí, sí. Era siempre de corbata. Entonces vamos a la primera audiencia, imagínense la primera mía, cómo yo temblaba, no tenía que parecer frente a mi cliente que estaba sentado al lado. Y entra el juez a la audiencia con una corbata, con un tweety amarillo así. Se usaban en una época. Se usaban en una época buena. Pero no para ir al juzgado. Y el abogado de la otra parte, gran conocido del juez, le agarra la corbatita y le dice... Pero qué corbatita, su señoría, ¿eh? Cuando me miró mi cliente, digamos, ya perdimos. Ya perdimos el juicio, digamos. Y sí. bueno, uno tener la capacidad de reacción para ese tipo de cosas es un tanto incómodo y la verdad que es una anécdota interesante. Bueno, historia de jueces, están algunos prestando atención a ver después hacen preguntas también vinculadas a ver, con los abogados en sí. Suele pasar que muchas veces una persona, en el marco de ver satisfecha su demanda, ve a muchos abogados y uno le dice una cosa, otro le dice la otra. ¿Hay alguna ética entre los colegas que se tenga que mantener? Porque, a ver, los abogados están, y bueno, acá yo nunca ejercí, así que no me voy a incluir, pero son medios buitres, medios caranchos, medio como que si pueden sacar ventaja en un caso. ¿Cuál es el límite? No sé, le pregunto a los dos, a Carlos y a José María. Carlos. No, el límite siempre va a ser lo correcto, digamos, y lo que está establecido legalmente e incluso consuetudinariamente, digamos. Y yo creo que en general entre los abogados hay un buen trato, y a pesar de que incluso se tienen hay un abogado que está enfrente, digamos, por decirlo, en la vereda enfrente, esto no quiere decir de que no se hablen o sean enemigos, pero siempre se prima el buen trato. Obviamente siempre hay excepciones, pero prima el buen trato y siempre respetando las reglas del juego, que son las reglas procesales, por supuesto.
Sí, bueno, pero acá también no hay como, uno dijo, saquemos la hipocresía y blanqueemos algunas cosas. Uno ve por ahí la película de los buffets, qué sé yo, en Estados Unidos, y es una competencia feroz para tener los clientes y hay un montón de cosas. Es como que todo muy correctito, así es realmente, o hay una competencia feroz. Acá hay que ser claro, a mí me gusta ser claro en todos estos temas porque no podemos estar diciendo cosas que no son, digamos. Hay una competencia desleal muy fuerte en todo lo que tenga que ver con accidentes de tránsito, claro, con los famosos correambulancia, que no son solo abogados que están comprometidos, sino que hay gente de los hospitales, gente de la policía, gente de distintos lugares. Entonces esa es una competencia desleal. Y esa no es una conducta ética, es una conducta reprochable, y cuando eso a su vez se traduce en perjuicios a la gente, es más reprochable aún. Nos toca más de una vez venir a ver si, mire, arreglé con el abogado tal o cual que me dijo que me iba a conseguir tal cosa, y uno se da cuenta que la gente salió perjudicada. Eso no es ejercicio de la profesión. Ahora, hay un grupo de profesionales que normalmente, que somos los que podemos vivir de esta profesión, que nos cruzamos todos los días en tribunal y demás, y responde a esta característica que decía Carlos recién, donde la convivencia es bastante buena, donde colaboramos mucho en tratar de que los juicios no se alarguen, los problemas se resuelvan y demás. Y después hay una parte de la abogacía que yo diría como satelitaria, digamos, ¿no? Que van agarrando casos sueltos, aislados y demás, y donde, bueno, uno puede ver en ese tipo de ejercicio profesional que a veces por ignorancia, a veces por conveniencia, a veces por necesidad también, algunas conductas reprochables, digamos así. Ahora, no podemos comparar con el sistema de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque funcionan sobre dos reglas totalmente diversas, digamos, diferentes, que bueno, dan para hablar un programa entero. Otro día vamos a hablar de eso, del tema tránsito, es interesante. Ahora vienen las elecciones del Colegio de Abogados. Ah, ¿también? Claro. Sí. Elecciones. ¿Cuándo son las elecciones del colegio? En octubre. En octubre. 22 de octubre. Gracias a ambos por venir, como siempre. A ustedes. Buen fin de semana. Que terminan bien la semana a los jueces. Los jueces, ¿no? Bueno, fueron buenos, fueron muy buenos con los jueces.